En esta mañana estuvimos escuchando a la reverenda Hixa con realmente un mensaje que nos animó a no rendirnos, a seguir adelante. Y creemos que esa palabra el Señor la va a ir enfatizando en la medida que avancemos también en este mensaje. Y esta hora quiero compartirles un mensaje que he titulado Creyentes de Convicción. ¿Cómo le llamamos al mensaje? Creyentes de convicción. ¿Cuántos se consideran creyentes de convicción? Con fundamento fuerte, fundamento firme, es que nada los mueve. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar en cada uno de ustedes y en cada uno de los que nos están mirando a través de esta transmisión. También ser creyentes convencidos de que realmente Dios está vivo. Y aunque no lo veamos, Él sigue obrando a través de nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes el texto que se encuentra en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Usted puede utilizar su Biblia, su tablet, su celular, su manuscrito, sus apuntes. Los que tienen su Biblia en apuntes también, ahí, eso también puede servirnos. ¿Saben que hay países en este momento que los cristianos, las porciones de Biblia que logran conseguir porque lo hacen de forma clandestina, aunque sea un pedacito de la Biblia, ellos se lo aprenden de memoria y para poder entonces compartirle a otras personas cuando se reúnen? Y cuando a veces se reúnen en cuevas, en cavernas, en lugares muy escondidos para evitar que las autoridades lleguen, se aprenden eso de memoria, porque si le encuentran una porción de la Biblia pueden matarlo, pueden encarcelarlo. Qué bueno que nosotros tenemos toda la palabra de Dios disponible en nuestro dispositivo y también en nuestras Biblias. Bien, ya lo tenemos, dice la palabra. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tal si lo leemos otra vez? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tal si oramos? Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa. Permite que esta palabra llegue a nuestros corazones, a mi corazón y al corazón de cada uno de mis hermanos que están en esta mañana y también a aquellos que nos están mirando a través de esta transmisión. Bendícelos, Señor, por medio de tu palabra. Que tu palabra sea como una vitamina que fuerza, que nos da nueva fuerza, Señor, que nos levanta, que nos anima a seguir confiando en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire, Pablo en este momento estaba hablando a los creyentes de la iglesia, a los corintios, de la iglesia de Corinto. En ese momento él estaba hablando de una serie de enseñanzas con respecto a la venida del Señor. Cómo iba a ser la venida del Señor, cómo íbamos a ser nosotros transformados, cómo nuestro cuerpo mortal iba a ser transformado en otro cuerpo. Y eso él le estaba explicando para que cada uno de los hermanos estuviera pendiente de que el Señor venía pronto. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Cristo viene pronto? El Señor viene pronto. En cualquier momento sonará la trompeta, dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Cristo en la nube. Eso nos debe dar ánimo. Y Pablo está... Y al final, el último versículo, él le menciona eso. Él le dice, así que, es decir, de todo lo anterior, de todo lo que yo les he dicho, hermanos amados, están firmes y constantes. Ahora, me llama la atención en la versión Palabra de Dios para Todos. Este mismo versículo dice, por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes. Y miren, también es un poco diferente a la versión en Reina Valera del 60. Y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Mire, no deje que nada los haga cambiar. Cuando miramos esto nos damos cuenta
que Pablo estaba hablando de dos cosas importantes que él los menciona a los cristianos de la iglesia en Corinto: firmeza y constancia. Firmes y constantes. Firmeza y constancia. La constancia, ¿de qué nos habla? La constancia nos habla de no desmayar, de seguir adelante siempre, levantarse si ha caído y luchar aún cuando no haya fuerzas. Pero, por otro lado, la firmeza me habla de fundamentos fuertes, de creencias correctas, de fundamentos inconmovibles. En otras palabras, nos habla de convicción. Entonces nosotros queremos enfatizar de estas dos palabras, queremos enfatizar sobre todo esa firmeza, que son los fundamentos firmes. En nuestra iglesia, nuestros pastores constantemente están preparándonos en la palabra. La reverenda Hixa decía en la experiencia anterior que Jireh es una iglesia de la palabra, y realmente es así. Nuestros pastores están constantemente hablando de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante, dice la Biblia, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir y el espíritu y las coyunturas y ¿qué más? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos saber que lo que realmente nos va a dar firmeza son los fundamentos de la palabra de Dios. Y en la palabra hay mucha riqueza que nosotros podemos encontrar, y ella nos va a dar esa convicción. Por eso queremos enfatizar en esta enseñanza que salgamos de este lugar siendo creyentes de convicción, no creyentes de emoción. Porque yo le puedo emocionar en este momento, y cuando viene la prueba, viene la dificultad, viene el horno de aflicción, entonces usted va a decir: yo me voy si no me está yendo bien las cosas. Cuando venimos a los caminos del Señor, no todo es color de rosa. Y en algún momento hemos pensado a veces: yo he venido a los caminos del Señor y todas las cosas ya se arreglaron, se mejoraron y todo. No, yo les puedo decir en esta mañana, y después de algunos años de haber caminado en el Señor, que estar en los caminos del Señor no es fácil. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos y vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los obstáculos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es convicción, fe, confianza de que el que va con nosotros es más poderoso que esa prueba, que esa dificultad, que ese monte, que ese gigante, que cualquier cosa que se pueda levantar en nuestra contra, incluso de nuestros familiares. Cuando se levantan en contra de nuestra fe, nosotros estamos seguros que el Espíritu Santo va caminando a nuestro lado cada día y nos va dando victoria en medio de cualquiera que sea nuestra situación. Así que eso es lo que sí yo puedo decirle, que en los caminos del Señor no es color de rosa, pero en medio de sus problemas y sus dificultades, en medio de sus pruebas, el Señor estará con ustedes. Y Él dijo: yo estaré con ustedes todos, del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días estaría con nosotros, y nosotros creemos también eso. Ahora, cuando nosotros miramos esto de la firmeza y del ser creyentes de convicción, quiero acordarme y compartir con ustedes una historia que se encuentra en la palabra de Dios y se encuentra en Daniel capítulo 3. Y ahí vamos a ver un grupo de jóvenes. A ver, los jóvenes que digan amén. Y los jóvenes que digan amén. Eso, están convencidos, ustedes son creyentes de convicción, que aunque este viejo hombre que se encuentra aquí está viejo, como yo digo, es por mí, no lo digo por... Yo sé que por dentro tengo juventud, ¿verdad? Ahora yo soy joven también, así que los jóvenes que estamos aquí somos todos. Y como diría alguien en el interior, semos todos. Bueno, somos todos. Y estos jóvenes estaban ahí. Habían sido deportados, habían venido de Jerusalén y se lo habían llevado Nabucodonosor a Babilonia. Y en ese momento nosotros podemos ver a este grupo de jóvenes pasando algunas dificultades. Tuvieron que ser preparados en la cultura, en toda la ciencia de Babilonia. Y también ellos fueron enseñados en todas las creencias que tenían en Babilonia. Pero hubo un día cuando ellos ya estaban en eminencia, ya estaban en autoridad. Nabucodonosor el rey hace una estatua bien grande. En otras versiones decían que la estatua era de 30 metros de alto por 3 metros de largo. Así que era muy grande, muy grande. Y decían ellos y los que estaban alrededor del rey: bueno, debes firmar un edicto que cualquiera, al escuchar el sonido de los instrumentos,
que se debe inclinar delante de esa estatua. Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 3 y tenga su Biblia a mano, porque vamos a estar mirando algunos pasajes que quiero que no solamente yo los pueda leer, sino que también usted se haga parte de esta enseñanza. Daniel capítulo 3, y vamos a ver el versículo 4 al versículo 6. Vamos a ver estos hombres de convicción, estos jóvenes de convicción, qué es lo que estaba pasando en su vida. Dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Cuántos hemos pasado alguna prueba? ¿Cuántos se han sentido como estos muchachos en un horno de fuego? Hoy hay pruebas que son difíciles. Hay pruebas que ni frío ni calor, pero hay pruebas bien difíciles, que a veces uno siente que está en un horno de fuego. Estos muchachos en este momento estaban siendo desafiados a postrarse delante del rey. Y en el momento en que eso sucede, estos muchachos dijeron: no nos vamos a postrar. Mire esta convicción que tenían esos jóvenes. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Uno de los consejos que quiero darte a ti, hermano o hermana, como creyente de convicción: en primer lugar, aférrate a tu fe. Aférrate a tu fe. Estos muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, el versículo 16 de Daniel capítulo 3, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos muchachos se aferraron a su fe, se aferraron a su creencia. Uno de los comentarios mencionaba que estos muchachos habían sido preparados en la cultura y en la creencia de los babilonios, pero ellos fueron más allá. Los babilonios fueron más allá y dijeron: estos muchachos tienen un gran potencial. Estos muchachos de verdad que tienen fuerza, inteligencia, sabiduría, como los muchachos de Jireh. Estos muchachos ahora los vamos a utilizar a nuestro favor, a favor de nuestros dioses, pero vamos a implementar un plan interesante. Vamos a cambiarle los nombres. ¿Qué tal si cambiándole los nombres también cambian su identidad? Al cambiarle los nombres le cambiamos su propósito. Al cambiarle los nombres lo desviamos del camino que sus padres le estaban dando. Así que le vamos a cambiar los nombres. A Daniel le dijeron Dios, que Daniel significaba Dios es mi juez. A Ananías significaba, sus nombres originales de su padre, Daniel era Dios es mi juez. A Ananías, la gracia del Señor. Mire esos nombres. A Misael, el Dios fuerte. Y a Azarías, el Señor es una ayuda. O para hacer que se olvidaran de Dios, ellos le cambiaron los nombres. Mire, a Daniel le dijeron que él se iba a llamar Belsasar, que significa guardián de los tesoros ocultos de Bel. Era una deidad de los babilonios. También al otro le llamaron Sadrac, que era la inspiración del sol, al de los caldeos adoraban. Mesac, de la diosa Sac, nombre bajo el cual Venus era adorada. Y Abednego, el siervo del fuego iluminado, que ellos también adoraban. Fíjese, ellos le cambiaron los nombres y dijeron: ahora ellos van a adorar a nuestros dioses. Así que para Nabucodonosor y para todos sus sirvientes dijeron: esto es raro, nosotros tratamos de cambiarle su identidad. Ahora fácilmente ellos se pueden postrar delante de esta estatua que hemos hecho, pero ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Nabucodonosor, no insistas, en otras palabras, no lo vamos a hacer. Aférrate a tu fe, aférrate. Si tú quieres ser un creyente de convicciones firmes, tú debes aferrarte a lo que has creído, a las promesas que hay en la palabra de Dios, lo que tú has aprendido desde tu juventud, tú que has conocido al Señor. Desde ahora, joven, siempre van a venir problemas, van a venir situaciones que te van a poner contra la pared y te van a hacer que tú decidas por el enemigo y no por Dios. Van a empezar entonces a tratar de resquebrajar tu fundamento, pero tienes que estar seguro que no te vas a postrar, no vas a dejar que nada cambie tu convicción. Aférrate a esa fe
que Dios te ha dado. Mire que Pablo le hablaba a Timoteo, un joven pastor, y le decía en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones. En la NTV lo dice de esta forma: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en la palabra profética que se dijeron tiempo atrás de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Mire, cuando Pedro estaba en los últimos días antes de crucificar al Señor, el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte, que sea nuestra oración, y es la oración de nuestros pastores y del equipo pastoral, que la fe de ustedes, hermanos, hermanas, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, que su fe no falte. Aférrese a esa creencia, porque haciendo esas cosas, Dios le decía a Pablo a Timoteo: haciendo de estas cosas te salvarás tú y aquellos que te oyeren. Que él se mantuviera en la doctrina, en lo que él había creído. Estos jóvenes lo hicieron porque sabían que al mantener su fe, Dios los iba a salvar. Dios no se iba a ser responsable si ellos se doblegaban su cuerpo delante de esa estatua, pero si ellos se mantenían firmes con convicción, Dios lo podía respaldar. Es como una garantía. Si nosotros estamos apegados de Dios, Dios se va a acercar a nosotros, pero si nosotros voluntariamente decidimos apartarnos de Dios, Dios nos va a dejar a que nosotros vayamos a nuestra propia suerte. Por eso es importante que nosotros digamos: yo soy cristiano, yo acepté al Señor, pero eso significa yo voy a defender mi fe hasta el final y lo voy a defender con mi vida si es necesario. Ellos dijeron: no nos importa que nos vayan a meter en este horno de fuego. Y ellos, eso es lo que pasó. En ese momento ocurrió lo que nosotros estamos pensando que va a suceder en este momento. Pero en primer lugar es importante que nosotros debamos saber que como creyentes debemos ser creyentes que siempre nos aferremos a nuestra fe. ¿Alguna vez usted ha visto en una decisión difícil donde usted ha renunciado en algunas ocasiones a su fe? En algunas ocasiones se ha desviado, en algunas ocasiones se ha dejado llevar por la presión de grupo. Alguna vez, y le digo porque a mí me ha pasado, en algunas ocasiones nosotros no queremos ser el raro o el diferente. Para aquellos que están en la escuela secundaria, hay presión de grupo en la escuela secundaria, hay presión de grupo en la universidad, hay presión de grupo en el trabajo, en el vecindario, con los familiares, aún en las celebraciones de fiestas familiares, hay presión de grupo. Tómate una si uno es nada, uno es ninguna. Así le dicen a usted, eso nada más me lo dicen a mí: una cerveza, una es ninguna. Dos, bueno, dos es una, pero una es ninguna, así que puede decir. Y dice, y en la Biblia no dice que uno no debe tomar, en la Biblia nada más dice que uno no se embriague, pero nosotros mejor es que no empecemos, porque cuando empezamos, después ya no podemos parar. Bueno, a veces a algunos nos pasa. En estos días estaba en un supermercado y estaba escuchando a dos personas que estaban muy cerca de mí. No es que yo me quería meter en la conversación de ellos, no, mis oídos lo escucharon. Te va a decir: usted es un bochinchoso. No, ellos estaban cerca de mí. Bueno, y estaban diciendo, una muchacha, y eso es lo que me llama la atención, estaba diciéndole a otros dos muchachos: mira, lo que pasa es que la primera cerveza es amarga, y la primera y la segunda es amarga, pero de la tercera para adelante, ¿qué va? Esa es pura diversión. Padre Santo, ¿cómo que pura diversión? Entonces no empecemos con una, porque después no sabemos dónde va a parar y usted sigue pagando la ronda y la ronda. Aférrese a su fe, que el diablo no haga burla de su fe, porque el diablo va a ser el primero en que le va a señalar y va a decir: y tú no eras el cristiano, tú no eras el que decía que la iglesia, que no sé qué, y mírate ahora. Y el diablo te va a señalar y te va a decir que tú vas a ir a esa iglesia, tú eres un
hipócrita, no vayas a esa iglesia. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos y hermanas? Si en algún momento tú has caído y tú que estás mirándonos en este momento, el diablo te está avergonzando, vuelve a la casa del Señor. Aunque estés ahí cuidando los cerdos y quieras comer de las algarrobas, como decía ese muchacho que se había ido de su casa con la herencia, no importa, aunque estés en ese momento, vuelve a la casa. Hay un padre con los brazos abiertos esperándote y diciéndote: tú eres mi hijo, aquí estoy, yo pagué el precio por ti. Aférrate a la creencia, aférrate porque yo te amo. Y así como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque hayas caído, aunque ya no te hayas aferrado a tu fe, vuelve al Señor, levántate otra vez, porque el Señor te va a dar firmeza y te va a dar constancia para permanecer firme. Así que es importante que nosotros nos mantengamos aferrados siempre a nuestra fe. Así que no empiece con una. Bueno, eso lo sé. En segundo lugar, creyentes de convicción. Un segundo consejo: confía en Dios. En primer lugar dijimos, aférrate a tu fe. En segundo lugar, confía en Dios. Los creyentes de convicción viven según la voluntad de Dios. El versículo 18 y el versículo 19, ahí mismo en Daniel, me llama mucho más la atención, porque ellos le dijeron, estos tres amigos de Daniel le dijeron: mira, nosotros no nos vamos a postrar delante de esta estatua, no lo vamos a hacer, porque Dios nos puede librar. Y Dios nos puede librar, así que ellos estaban seguros que Dios lo iba a librar. Pero mire, ellos abrieron otra posibilidad, y nosotros debemos estar conscientes de eso. Cuando pasamos pruebas, usted puede decir: yo sé que Dios me va a levantar, yo sé que Dios me va a restaurar, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sacar de esta situación difícil que estoy pasando. Pero si eso no ocurre, yo voy a seguir confiando en Dios. Ese es otro nivel de confianza en Dios. Mire lo que le dijeron en el versículo 18 y 19. Ellos dicen: y si no nos llega a librar, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En ese momento se llenó de ira. ¿Cómo le van a hacer eso al rey de Babilonia? El rey más poderoso de todos los imperios en ese momento. Cantidad de países eran sus provincias, pero él estaba convencido que nadie se iba a resistir a eso. Me van a meter en un horno de fuego. Todos le tenemos miedo a pasar dificultades. ¿Cuántos le tienen temor a veces a pasar dificultades? ¿Cuántos tenemos temor a sufrir enfermedades? A sufrir rechazo, a ser apartados, a vernos anormales y raros, como la gente dice. Sí, todos tenemos temor a ser rechazados. Y creo que una de las cosas más grandes que tiene, más grandes temores, según los que han estudiado más que nosotros, como dice la pastora, es el temor al rechazo. A pesar de ello, dijeron: bueno, Dios nos va a librar, y si no, no importa, no te serviremos a tus dioses. Y ahí ese rey Nabucodonosor estaba furioso. Pero es importante que tú no pierdas la confianza en Dios. Aquel decidió morir en la cruz del Calvario, no te va a dejar. Confía todavía en Dios. Todavía es tiempo. Soporta las pruebas, soporta la dificultad, soporta la escasez, soporta la situación difícil, soporta el rechazo. Mire, Pablo le decía a Timoteo en segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Levante la mano los buenos soldados de Jesucristo. Y estos buenos soldados de Jesucristo que están aquí y que están en la transmisión están dispuestos a sufrir toda clase de penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, para los demás parezca que está fuera de onda. Tranquilo, déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Soporta las pruebas. Mire, Romanos 8:26, Pablo también hablando a la iglesia de Roma y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En medio de ese horno de aflicción, en medio de esa prueba que tú estás pasando por ser fiel a Dios y por mantenerte íntegro en los caminos del Señor, tú vas a sentir que ese horno se está calentando, que tu piel empieza a calentarse y ya sientes que ya no puedes dar más, que ya no soportas más, y vas a decir en ese momento: bueno, yo me retracto, ya yo me voy al mundo porque esta prueba aquí en la iglesia yo no la soporto más. Aún en medio de ese horno de fuego, el Señor está contigo como poderoso gigante. Dios va a ir contigo todos los días de tu vida. La palabra del Señor dice en Salmo 37:4: deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, que Él hará. Confía en Él, porque el Señor va a ir siempre contigo. Luego de confiar en Dios, podemos decir con convicción, somos creyentes de convicción, nos aferramos a nuestra fe, pero nosotros tenemos confianza en Dios y podemos decir lo que Pablo decía, Pablo en 8:28, y esa palabra llega a nuestro corazón siempre y la hemos usado en muchas ocasiones. Cuando las cosas han salido bien, te dice: miren, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas veces hemos usado eso? Lo hemos dicho, ¿verdad? Pero cuando vienen las situaciones difíciles, usted puede decir: bueno, yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé lo que va a pasar en este horno ardiente que ha sido calentado 7 veces, yo no sé qué va a pasar, pero yo puedo levantar mi mano y decir: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que se han puesto en la brecha y han dicho: yo no vuelvo atrás, yo sigo adelante hacia la meta del supremo llamamiento. Yo puedo decir: todas las cosas me ayudan a bien. Y no solamente serán algunas cosas, ni en estos días estaba meditando yo sobre ese versículo, todas las cosas, y no la entendemos, pero hay algo que tú estás pasando en este momento que no lo estás entendiendo en ese horno de fuego donde está, pero eso te va a servir cuando salgas de ahí victorioso. Eso le va a servir para dar testimonio a otro y va a decir: yo soy un padre que pasé por esto, aquello y aquello con mis hijos, yo como madre sufrí esto y aquello. Yo te puedo decir que en medio de eso Dios estaba conmigo, y lo que hice esto, hice aquello, y oré, busqué la palabra, clamé al Señor y el Señor me escuchó. Podemos levantar otras vidas que se nos acerquen en el momento que nosotros hemos pasado esa prueba. Si el único propósito por el cual estemos pasando esta prueba, pasamos la prueba que terminó ayer, es para dar testimonio, eso será suficiente. Que nosotros podamos levantar y animar a otras personas. ¿No crees que Dios, yo pasé esta prueba, ahora Dios me va a dar una recompensa bien grande de $1 millón? No. Tu recompensa va a ser poder testificar a otros y poder decirle: yo salí de ese lugar y yo creo que tú también puedes salir. Yo estuve en el alcoholismo y Dios me sacó, Dios también lo puede hacer contigo. Yo estuve en la drogadicción, Dios lo hizo conmigo, Dios también lo puede hacer contigo. O ese dolor, esa enfermedad o esa situación matrimonial, Dios la puede resolver porque también lo resolvió conmigo. Así que ese horno de aflicción no es solamente para saber que vamos a aferrarnos a nuestra fe, confiamos en Dios, sino que en medio de todo podamos decir, como decía Job 13:15 dice: he aquí, mire eso, todavía más profundo, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Mire, aunque esas llamas de fuego estén consumiendo mi cuerpo, como le estaba pasando a Job con esa sarna maligna que cubría todo su cuerpo, él dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Imagínese, ese cristiano, ese creyente de convicción está convencido de que la prueba que está pasando no es el final. Pero si ese es el final, dice: Señor, yo estoy honrado porque yo sé que tú lo has hecho con un propósito en mi vida. Mira, el salmista en el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, yo no entiendo. Y él inicia este salmo diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Y en ese momento él dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? Confía en Dios, porque todavía tengo fuerza para alabarle. Todavía el fuego no ha consumido mi garganta. Todavía tengo fuerza para cantarte y decirte: Señor, tú eres el mejor, tú eres el más grande, tú eres mi rey, eres mi todo. Y yo confío en ti, a pesar de no ver la respuesta, a pesar de no ver la situación solucionada. Yo sigo confiando en ti, no importa la prueba que pase, yo voy a confiar plenamente en ti. Aférrate a tu fe, confía en Dios. Y en tercer lugar, descansa. Descansa. Descansa en las promesas de Dios. Descansa en Dios, en el Dios tuyo, ese Dios todopoderoso, ese Dios que creó el universo, ese Dios que te ayudó en las pruebas anteriores. Los creyentes de convicción son honrados. Mire, esos muchachos, dice la palabra de Dios, los 3 fueron metidos en ese horno ardiente, lo calentaron 7 veces y ahí lo metieron. Imagínense que era tan grande el fuego que los hombres que lo estaban metiendo fueron consumidos de una vez. Imagínense si ese horno era fuerte. Algunos estudiosos han pensado que en ese tiempo estaban los hornos de Babilonia que habían sido calentados con las sustancias muy parecidas al petróleo que abundaban en esas regiones. Así que esos hornos eran calentados y cuando decían 7 veces, consumían todo lo que estaba a su alrededor. Pero en ese momento ocurrió algo interesante. En el verso 24, si usted lo tiene ahí, el verso 24 y 25 de Daniel 3 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor va contigo como poderoso gigante, aún en el horno de fuego. Él será tu compañía, Él te va a ayudar en el momento de tu necesidad, de tu enfermedad, en medio de tu prueba estará contigo. Y dice el versículo 28, cuando Dios empieza a honrar a estos muchachos, los sacaron. Y dice que ni un cabello había sido chamuscado, ni siquiera tenía un olor a humo. Como diría en el interior, coja ese trompo en la uña. Bueno, los del interior entenderán esto, ustedes que son de otro país, ¿no? Pero explíqueme eso, que no tenía ni siquiera olor a humo, que nada, se había quemado a ellos. Antes de que entraran al horno, Dios le puso una protección divina, que en ese momento el fuego no los tocaba, y en ese momento ellos fueron honrados por su fe. Y el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Uy, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. El fuego de la prueba es difícil. Aférrate a tu fe. El fuego de la prueba es difícil. Confía en Dios. El fuego de la prueba es difícil, pero solamente descansa en Dios. Mire, la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Hay una recompensa para tu fe. Quizá tu recompensa sea aquí en la tierra, como le pasó a estos muchachos israelitas en Babilonia. Pero tenemos una herencia, un regalo inmerecido que el Señor lo pagó con la cruz del Calvario.
su muerte en la cruz nos dio vida y nos dio vida eterna. Saber que cuando nosotros partamos de este mundo, nosotros nos encontraremos cara a cara con el Señor y el Señor nos va a decir: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tu fe sea probada, a lo mejor tu fe será probada hasta el final y tendrás que entregar tu vida en medio de esa dificultad o en medio de la presión de las pruebas. Sin embargo, ten por cierto que cuando partas de este mundo te encontrarás cara a cara con el dador de la vida, aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá congoja, ya nada, ni el fuego de la aflicción nos va a poder tocar, porque estaremos con Él para siempre, y el Señor llenará nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser de ese gozo que nadie nos puede dar, ese gozo que debemos al Señor. Mire, Pablo, cuando ya iba a ser crucificado, en la segunda carta a Timoteo, él le decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros, antes de partir de este mundo, podamos decir: yo soy un creyente de convicción, y a pesar de todo lo que tenga que pasar, yo sé que un día me voy a encontrar con el Señor. Usted sabe, y según los historiadores, Pablo ofreció su vida y le cortaron la cabeza. Fue decapitado por el Imperio Romano. Y él todo lo que hizo, y él se sentía privilegiado al poder servir y sufrir por el Señor. Que nosotros nos sintamos privilegiados cuando el pueblo, la prueba o el fuego de la prueba venga en contra de nosotros, que nosotros podamos decir: Señor, gracias. Gracias porque voy a sufrir como tú sufriste en la cruz del Calvario, porque voy a estar contigo para siempre. ¿Qué tal si en esta hora, los que estamos aquí, nos ponemos de pie y oramos al Señor y le pedimos a Dios que nos ayude? Si es necesario sufrir por nuestras convicciones, si es necesario entregar nuestra vida por nuestras convicciones. En 1523, un hombre llamado William Tyndale empezó a traducir el Nuevo Testamento. Y a pesar de no tener el apoyo de ninguna de las autoridades en Inglaterra, él siguió escribiendo. Tuvo que viajar a otros países, a Países Bajos, y siguió escribiendo el Nuevo Testamento y lo tradujo en inglés, de latín al inglés, y luego lo hizo con el Nuevo Testamento. Uno de sus amigos, a quien él apoyaba y ayudaba y le enseñaba los escritos, lo denunció ante las autoridades de la iglesia tradicional, la iglesia católica del Sacro Imperio Romano. Y dice la palabra de Dios que él fue acusado de hereje. Fue colocado en un tronco, atado de manos y pies. Y dice los historiadores que una cadena apretó su cuello al punto que fue estrangulado. Y ahí mismo, en esa vara, en ese poste, fue quemado y murió, entregó su vida. Pero antes de eso, dice que él se le permitió una oración y él dijo: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y se dice que gracias a ese sacrificio que él hizo, de todo el trabajo que hizo William Tyndale, hoy la palabra de Dios está en millones de personas, que es la Biblia traducida al inglés. Y por medio de esa Biblia se han salvado millones de personas. Su sacrificio valió la pena. Que tu vida y tu sufrimiento y tu prueba valga la pena. Que se pueda decir de ti que ha sido todo para la gloria del Señor. Como decía Pedro, que todo se traduzca en alabanza para la gloria del Señor. ¿Qué tal si oramos y quisiera que... Oye, gracias por haber visitado el canal de Jiré en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.